sentirle a Él, que queremos salir renovados de este lugar. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a levantar nuestras manos y le vamos a decir al Señor: Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana estamos delante de tu presencia, oh Dios, glorificando tu nombre, exaltándote a ti, Señor Jesús. Te pedimos, oh Dios maravilloso, que tú tomes el control de nuestras vidas, que tú tomes el control en esta mañana de la vida de cada uno de los jóvenes, oh Rey, de cada uno de los hermanos, de los niños, que podamos adorarte, glorificarte en espíritu y en verdad, Señor. Que nuestra adoración y nuestra alabanza suba hasta tu trono, Señor. Te lo pedimos en esta mañana en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. Les voy a invitar a abrir en el libro de Daniel. Libro de Daniel, vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 17. Amén. Este hermoso pasaje de la palabra del Señor tiene como título Rescatados del horno del fuego. Pero vamos a mirar lo que nos dice la Escritura en esta mañana. Daniel capítulo 3, versículo 8 hasta el verso 17, vamos a leerlo. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honraréis a mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado. Y de todo instrumento de música os postréis y adoréis a la estatua que he hecho, porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: escuche, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Hermanos, joven, aquí está en esta mañana el que puede librarnos, el que está con nosotros. Aleluya. Vemos en este pasaje de la palabra del Señor una pregunta que hace Nabucodonosor. Nabucodonosor le pregunta a los jóvenes y les dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Cuando nosotros conocemos al Dios al que servimos, al Dios que tenemos, se puede levantar el rey que sea, la cultura que sea, pero que usted está bien parado conociendo al Dios al que usted sirve. Entonces usted podrá pararse y decirle: no es necesario que respondamos, no vamos a ir en la corriente, vamos a ir contra la corriente, porque sabemos al Dios que adoramos, al Dios que glorificamos. Aleluya. Y yo quiero invitar a los jóvenes en esta mañana que quieran conocer a Dios más,
que quieran conocerlo a Él y que quieran entrar en su presencia y que podamos adorarlo en esta mañana al que es realmente el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Aleluya. Quiero conocer. Sí, Señor. Cada día Levante su voz, joven, y dígale al Señor: más a ti. entrar en tu presencia. Entrar en tu presencia y adorar. Entra en la presencia de Dios y adóralo. Aleluya. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Entra en su presencia. Queremos tu presencia, Jesús. Aleluya. Al que está sentado en el El que está sentado en el trono en esta mañana, al que vive y reina por los siglos, a este es el que tú adoras, a este es el que das la gloria, a él sea la honra, el poder. la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la A ti sea la gloria, a ti sea la honra. y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo. Tú sabes al Dios que adoras en esta mañana. Oh sí, Señor. Santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, Oh, dile al Señor en esta mañana. Tú eres santo, Señor. Solo tú al que está sentado en el trono, está en el trono, porque solo Él es el Rey. Oh, así como Samuel, Mesías y Abednego sabían a quién adorar, sabían a quién glorificar. Qué bueno que tú, joven, en esta mañana sepas al Dios que adoramos, al Dios que glorificamos. al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, santo, santo. Dile, Señor, solo tú eres santo en esta mañana. Solo tú, Señor, digno de la gloria. Santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo. Eleva tu voz y dile al Señor esta mañana. Hermano, dígale: santo. Santo eres. Esta adoración, Sadrán, Mesías y Abednego sabían a quién darle la gloria. Tú en esta mañana tienes la oportunidad de darle la gloria al verdadero, al que vive. Oh Señor, permítenos, oh Dios, adorarte con el corazón sencillo para ti. Santo, santo, santo,
canto. Aleluya. Alabanzas entre naciones. Oh joven, en este campamento, yo te invito a que le des lo mejor al Señor. Vuestro amor Oh, es fiel y grande. las corrientes de este siglo Es más grande quieren destruir tu fe. que los cielos. Quieren que pienses que el Dios al que adoras no está contigo y que te sientes solo. Pero Él está en esta mañana, en este lugar, para adorar, para bendecirte, para exaltarte a ti y cumplir el propósito contigo. Sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra. Yo te doy las Yo te doy las gracias, Señor, oh Señor, en esta mañana, entre los pueblos, porque tú nos has permitido, Señor, conocer, sentir tu presencia en medio nuestro, Dios. Sentir tu Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro. Nuestro amor Oh, es siente su presencia, adórale. es más grande que los cielos. Es más grande que los cielos. Y tu lealtad, Tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Poderoso, aleluya. Hermanos, hemos venido a adorarle, a glorificar su nombre. Gracias, Dios. Tu fidelidad incomparable. Gracias, Dios. Nadie como tú. Díselo a Él. Bendito Dios. Nadie como tú, Señor. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie
corazón al Señor en esta mañana. Joven, dile al Señor, yo vine a adorarte, porque solo tú eres grande, Señor. Eres asombroso. Oh, Él es asombroso. Adorarte, vine a postrarme. Postra tu corazón ante el Señor en esta mañana y dile, solo tú eres mi Dios. Solo tú eres grande. Adóralo, joven, Solo tú eres señorita, digno. hermano, hermana, Eres niño. asombroso. Sí, Señor, en esta Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mío. solo tú, Señor, eres mi Dios. Solo tú, Señor, en esta mañana yo tengo que reconocer tu grandeza. Eres asombroso. Oh, Santo Dios, Santo y poderoso. Nunca sabré Oh, cuánto costó ese precio de sangre. de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Santo Dios, en esta mañana yo quiero adorarte a ti. Está cayendo, está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo aquí. Oh, sí, Señor, es tu presencia, Señor. Sobre mí. Es tu Espíritu Santo, Señor, que se mueve en medio nuestro. Mis manos levantaré. Levantamos nuestras manos hacia ti, Señor. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. Hermano, ¿cuál es la adoración? Es tan fuerte sobre mí. ¿Cuál es la alabanza que tú has dispuesto para Él? Mis manos levantaré. Ayúdanos, Dios. Y su gloria tocaré. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. A permanecer. Está cayendo. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos, te Su lo gloria pedimos. sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído.
Señor, en esta mañana con tu corazón. Señor, no hay nadie como tú, mi Dios. Porque en los momentos de dolor has estado conmigo. Porque en los momentos de incertidumbre lo has estado, Señor. Porque tal vez cuando nos hemos sentido solos, tú has sido nuestra compañía, Señor. Porque cuando hemos tenido miedo, tú has sido nuestra fortaleza. Oh, no hay nadie como tú, Señor. No lo hay, por eso te bendecimos. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, Oh, hermano, a bendecir tu nombre, Señor, a bendecir tu nombre. Estamos aquí, oh Dios. Su presencia es real en medio nuestro. Su presencia es real, aleluya. Oh, hermano joven, hermano, yo le invito a que lo adore con todo su corazón. Si usted trajo su voz, dígale: santo, 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 Jehová de los ejércitos, tú eres santo. Pero si trajo sus manos, bata sus manos, dele ese aplauso al Señor, exáltelo, porque solo Él es digno, porque solo Él es merecedor de alabanza, de exaltación, aleluya. Estamos en este campamento para bendecir su nombre, para exaltarle, para gozarnos en su presencia, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bata sus manos, exalte al Señor porque Él está aquí. ¿Cuántos lo creen que Él está aquí? ¿Cuántos creen que Él está aquí? Aleluya. Si usted lo cree, adóralo, glorifícalo, exáltalo. No esperes a los que alabanza empiecen. Exalta tú al Señor. Él está buscando adoradores y tú eres el adorador en esta mañana. Aleluya. Sí, Señor. Ven, es hora de adorarle. Aleluya. Ven, abre tu corazón a Él. Sí, Señor. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que eres Dios.
ante el eternero Jesús. Porque en ti me has saludado, me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres una única razón de mi corazón, Jesús. Eres tú la esperanza que ante el eternero Jesús. Con quien te me has saludado, tus almas me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mis cantos te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, Aleluya, te Señor. glorificaré, Te alabaremos, oh Dios, y te glorificaremos. mi buen Jesús. Señor, buona fiel y con misericordia más siempre. Amén, amén. Señor, buona fiel y con misericordia más siempre. Señor, buona fiel y con misericordia más siempre. Señor, buona fiel y con misericordia más siempre. Venga y nación, y quiere razón, a querer adoramos Dios. Aleluya, aleluya, adoramos Dios, por el Señor. Adoramos Dios. Aleluya, aleluya, adoramos Dios, por el Señor. Señor, buena fiel y con misericordia más siempre. Señor, buena fiel y con misericordia más siempre. Señor, buena fiel y con misericordia más siempre. Siempre. Señor, buena fiel y con misericordia más siempre. Venga y nación y generación a generación nos adoramos Dios. Aleluya, aleluya, nos adoramos Dios, por el Señor. Nos adoramos Dios. Aleluya, aleluya, nos adoramos Dios, por el Señor. Nos adoramos Dios. Aleluya, aleluya, nos adoramos Dios, por el Señor. Por el Señor. Por el Señor. Bona Aleluya. Gloria al Señor. Señor, vota fiel. ¿Cuántos creen que Él es fiel? Aleluya. ¿Cuántos dan una alabanza al que es fiel? A ver, dale una alabanza al que es fiel con nosotros. Mejor. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Y quisiera invitar, hay algunos jóvenes que han llegado después de iniciar la escuela dominical. Aquí en la parte de adelante todavía hay sillas. Venga, que queremos que usted esté aquí. Los jóvenes han dispuesto este lugar para ustedes, para que estén más cerca, para que puedan acercarse a escuchar mejor la palabra. Así que, bueno, por ahí veo algunos jóvenes de 12 a 35. Levanten la mano los de 12 a 35.
Los que están allá, vengan pues para acá, que este es el lugar de ustedes, hermanos. Aquí adelante tenemos bastantes sillas desocupadas. Amén. Vamos a tomar en esta mañana también la ofrenda. Vamos a tomar la ofrenda en esta mañana. Mientras que los hermanos vienen aquí, sí, hermano Isaac, por aquí hay puestico, aquí adelante. Aquí adelantico está. Botaclap aqui Braturlo comum, para viver uma vida diferente, para estar de coragem, counterculture. El 1 de December aqui nos ha invitado toda a juventude de Aruba vem join-nos na Ipua. Vem viva uma experiência única. Painted pink scars prove it's you. Oh, it's you. Nuestro lema se basa en Romanos 12:2 y no vivan ya como vive este mundo, más bien cambien su forma de ser y de pensar. Regístrate ya por solamente 115 florines y obtendrás 3 días de conexión, adoración, juegos y toneladas de diversión. Y sí, la camiseta está incluida, solo faltas tú. Isaac Jesús invita, espera su venida. Isaac Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Isaac Jesús invita, espera su venida. Isaac Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. El ajisamisi, el abiramirón, el apone mi pía para saber. El ajisamisi, el abiramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe.
verte ahora solo baja. Así que tenemos trabajo. Solo quería mostrarles cómo fue en España para que empecemos desde ya. Va a ser en diciembre de 2025, pero esto demanda un ajuste en muchas áreas. Amén. Pero hermanos, vamos a estar a la altura de ese evento. ¿Creen que podemos hacerlo, hermanos? Alabanza, jóvenes, iglesia, audiovisuales de CON. Yo creo que con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Amén, hermanos. Creo que con la ayuda de Dios podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Lo único que necesitamos es organizarnos, orar a Dios, organizarnos, ajustar algunas cosas y bueno, yo sé que Dios nos va a ayudar, pero vamos a ser unos dignos representantes de este evento y para este evento esperaremos representación de todas las islas del Caribe, así que vendrá Aruba, estará Aruba, Bonaire, Curazao, San Martín, Trinidad y Tobago, República Dominicana. Si pueden venir de Haití también, de ellos tendremos representación en esta zona Martinica. Así que hermanos, trabajo tenemos, pero Dios también se provee. Amén. Y bueno, esto me alegra, hermanos, porque esto refleja también el desarrollo de la obra de Dios en Aruba. Amén. Como todos ustedes han sido protagonistas de este desarrollo. Y bueno, hermanos, de seguro Dios nos seguirá bendiciendo y ayudando. Así que desde ya empezar a orar por este evento. Gloria a Dios. Bueno, antes de escuchar la palabra de Dios y luego tendremos un final de alabanza, un momento especial, quiero recordarles a todos, hermanos, próximo sábado tenemos bautismos. Amén, nos alegra, ¿verdad que sí? Próximo sábado tendremos bautismos y vamos a estar todos muy organizados cada día, ayudando a las personas nuevas que llegan a la iglesia
cómo les orientamos, les ayudamos, les acompañamos en este proceso. Gloria a Dios. Quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Próximo domingo tenemos nuestra actividad de agradecimiento a Dios. ¿Cómo llama? Todos, ¿cómo es nuestro culto de acción de gracias? Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz unda, mi aguardo salva y sempre feliz cunemita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz unda, mi aguardo salva y sempre feliz cunemita. Di mi alma tu rabai. Nae cruz unda, mi aguardo salva y sempre feliz cunemita. Viva un cruz, mi bon Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na que en la salva. Mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz unda, mi aguardo salva y sempre feliz cunemita. Avesse morto cu poder, nascelo guardo alza. Confiada en jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was de schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik
Protégeles, bendíceles, ayúdales en todo, Dios. Oh Padre bendito, los familiares de hermanos, ayúdales, bendíceles, Dios. Sé con ellos, Padre bendito. El hermano Jaime, la hermana Frangeli, Señor, su aniversario. Bendíceles, ayúdales, Señor. Tu favor, tu gracia, tu bendición, tu respaldo, tu dirección, Dios eterno. Oh Padre bendito, tú eres bueno, mi Dios. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Feliz cumpleaños, ¿verdad? Y feliz aniversario. Aleluya. Gloria a Dios. Somos una familia en Cristo. Bueno, hermano, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? Vamos a darle buen tiempo a nuestro hermano Edilberto que pueda predicarnos la palabra de Dios. Y bueno, seguiremos adorando a Dios en un momento. Pero estamos de campamento. Amén. Y yo quiero decirle a todos los hermanos, si nos alargamos un poquito, suelte el reloj un momento. Amén. Deje que Dios le respalde, le bendiga, le hable. No esté durante la prédica mirando el reloj. Despensiónese del reloj. Amén. Esté tranquilo. Conéctese con quien tenemos que conectarnos esta mañana. Amén. Entre en la presencia de Dios esta mañana. Dígale, Señor, vine a llenarme de ti esta mañana. Vamos a decirle a Dios que nos hable. A ver, todos los jóvenes levanten sus manos, cierren sus ojos y que se escuche esa oración de parte de todos nuestros jóvenes. Dígale, Señor, háblame en esta mañana. Oh Dios eterno, Padre bendito, aquí estamos ante ti, Señor, aquí estamos. Como te ruego, Dios, que nos bendigas, que nos asistas, que nos respaldes. Te ruego, Dios, que tú bendigas la predicación de tu palabra esta mañana, Señor. Te ruego, Dios, que uses a tu siervo de manera muy especial. Oh Dios eterno, danos disposición para escuchar tu palabra, Dios. Danos disposición para recibirla, guardarla, Dios. Oh Padre bendito, te lo pedimos. Oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Me alegra, hermanos, dejarles en compañía de nuestro hermano Edilberto Ortiz. Él es quien nos trae el mensaje de la palabra de Dios. Es nuestro predicador invitado para este gran campamento juvenil. Y que Dios nos bendiga esta mañana. ¿Cuántos tenemos sed de Dios? Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Siéntense, por favor. Bueno, un saludo para todos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Me alegra verles. Algunos conocidos de algunas veces que Dios nos ha permitido estar en este lugar, y con algunos de ustedes he tenido la oportunidad de compartir. Otros estarán recién llegados y me alegra ver esta mañana este bonito mover del Espíritu Santo y ver esta preciosa iglesia, una bonita iglesia esta mañana que se reúne para adorar y engrandecer el nombre del Señor Jesús. Amén. En Colombia
para nuestra iglesia son muy importantes todos los países misioneros. Hace 65 años Colombia envió el primer misionero al país del Ecuador, y hoy la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia está en más de 40 países en el mundo. Y aunque tenemos unas circunstancias muy difíciles en el país, pero Dios nunca hasta el momento ha dejado sola a la iglesia en cuanto a la responsabilidad de la obra misionera. Tenemos unos 5 o 6 países en el África, en Mozambique, en Sudáfrica, Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, todos estos países, Tanzania. En Europa estamos desde Portugal hasta Suecia, incluyendo el Reino Unido, más de 10 países. Polonia fue el último. En Asia tenemos 4 misioneros. Y así, Centroamérica, Suramérica y todas estas islas del Caribe o alguna de ellas. Entonces, para nosotros, hermanos, es muy importante y de mucho valor lo que sucede en la obra misionera. Entonces me alegra mucho y me siento muy contento esta mañana de poder estar en este lugar, fuera de mi país, pero viendo cómo Dios hace una obra muy linda en este país y cómo la obra del Señor a través de los años avanza y no se detiene. Amén. Entonces, les felicito, hermanos, que Dios siga bendiciendo la obra aquí en Aruba grandemente. Dios siga bendiciendo a todos estos jóvenes que están de campamento este fin de semana. Y una vez más, a saludar al hermano William como misionero y agradecerle la invitación. Desear que Dios siga bendiciendo al misionero, su familia, para seguir haciendo la labor en este país. Ya son 13 años más o menos que ya está en este lugar, y anoche recordábamos la primera vez que vinimos cuando él llegó, o al tiempo de él llegar en el otro sitio donde estaban, y vemos pues el respaldo de Dios para él y su familia. Amén. Saludar a la hermana Mónica, Esteban, Sofía, qué bueno verles de nuevo, y bueno, gracias al Señor por todo. Bueno, el programa que están realizando, el campamento de jóvenes, tiene un lema que titula Contracultura. Contracultura. Y hemos desarrollado unos temas en secuencia. Cada tema va unido o ligado al próximo. Ayer iniciamos con la primera enseñanza que titulaba Dios tiene un pueblo, y explicábamos que de todos los millones de personas, culturas y países en el mundo, Dios tiene un pueblo de entre todas las naciones, y ese pueblo es exclusivo de Dios. Dios no está dispuesto a compartirlo, tiene su propia cultura. No que abandonemos la que tenemos, pero cuando conocemos a Cristo, nuestra vida, nuestras costumbres cambian, y todo lo que ya hacemos, lo hacemos para gloria de Dios. Entonces, cuando pertenecemos cuando tenemos claro que Dios tiene un pueblo entre todas las naciones, culturas, países, tradiciones, entonces comienza a primar o
priorizar el agradar a Dios por encima de las culturas. Hay cosas que si bien se practican, pero que cuando conocemos a Dios ya nos preguntamos si eso agrada o no agrada a Dios. Y entonces comenzamos a hacer es lo que agrada a Dios. Anoche entonces hablábamos que ser ya parte de ese pueblo, si Dios tiene un pueblo entre todas las naciones, que fue el primer tema. Anoche hablábamos del segundo tema y la pregunta es, ¿cómo ser parte de ese pueblo? O ser parte de ese pueblo es un milagro, porque ninguno de los que estamos acá tenemos méritos para ser parte de ese pueblo. Si lo somos es por la gracia de Dios. Y anoche hablábamos de que realmente es necesario pertenecer al pueblo de Dios. Sabemos que hay un pueblo, pero una cosa es saberlo y entenderlo, y otra cosa es realmente ser de ese pueblo. Amén. Entonces anoche hablábamos, colocábamos unos ejemplos que teníamos que tener un encuentro con Dios, como un hombre de muy buenos principios, que oraba, que era piadoso, con todas muchas cosas buenas, pero aún no era parte del pueblo. Y Dios mandó un hombre ya para que le explicara cómo ser parte del pueblo. Entonces anoche hablábamos de eso. Ya hoy, esta mañana, vamos a hablar entonces si somos parte del pueblo de Dios. Dios tiene un pueblo, el primer tema. Segundo de tema, somos parte del pueblo de Dios. Y tercer tema, si somos parte del pueblo de Dios, entonces debemos marcar la diferencia o ir contra cultura. Realmente es lo que se espera. Si yo soy parte del pueblo de Dios, tengo que marcar una diferencia. Si no hay diferencia, entonces no soy parte del pueblo de Dios. Porque si soy parte del pueblo de Dios, en algunos momentos o en muchos momentos mejor, tengo que ir contra cultura. Porque hay cosas que el mundo tiene que no tiene que ver nada con el pueblo de Dios. Así estemos todavía en el mundo. Ayer anoche hablábamos que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Entonces, el tema de esta mañana apunta allá, a que si somos parte del pueblo de Dios, tenemos que marcar la diferencia. En otras palabras, ir contra cultura. Por eso el versículo, precisamente estaba mirando ese texto, que es el que traía, dice, en otra versión, dice, no se amolden al mundo actual. Dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Otra versión dice, no vivan, escuche, según el modelo de este mundo. O sea, hay que marcar una diferencia. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Otra versión dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Me están escuchando, cierto? No vivan ya como vive todo el mundo. En otras palabras, vamos contra cultura. El mundo tiene una cultura, pero Pablo escribiendo a los romanos dice, no vivan en esa misma cultura como viven todo el mundo. Ustedes deben marcar la diferencia. Al contrario, cambien de manera de ser
y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, esta mañana, en estos minutos, quiero ilustrarles esto, marcar la diferencia, donde usted pasa cotidianamente en su trabajo, en su familia, en la calle, donde quiera que usted esté, usted siempre debe marcar la diferencia. La gente tiene que ver algo en usted y en mí diferente a los demás. Y hay una única forma de que la gente lo sepa, es a través de nuestra vida, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro hablar, a través de nuestra forma de ser, a través de nuestra manera de vestir, a través de nuestra manera de llevar la vida. La gente tiene que darse cuenta que somos diferentes. Amén. Entonces, eso fue lo que le pasó a José. Génesis capítulo 39, verso 1 al 6. José se encargó de marcar la diferencia, de que Dios lo usara de manera tal que fuera diferente. El faraón, el patrón, el dueño de José, pensó que José era un esclavo común y corriente. Y estoy hablando de que lo compró. Estoy hablando de que José era el esclavo del Potifar. Podía hacer con él lo que quisiera. ¿Cuántos esclavos vivían en la casa o le pertenecían o trabajaban para este señor? Eran muchos. Y cuando él lo compró, pensó que era un esclavo común y corriente. La gente podrá verte en algún momento sin conocer un poco y pensar algunas cosas, pero ellos deben darse en cuenta de que así seas, perdóname, un adulto mayor, un anciano, o así seas un joven, un adolescente, o estés en una etapa ya de adulto, ya sin ser muy anciano, pero tampoco muy joven. Todos deben darse en cuenta de que eres diferente. Tu manera de ser es diferente. Y la gente se equivocará, la gente te dirá en algún momento: pensé que tú eras como todos los demás. Pensé que tú eras la dama o la anciana o la mujer o la adolescente o la joven como todas las demás mujeres que he conocido. O te dirán: pensé que eras el hombre como todos los que he conocido, como todos los que he visto. Pero en algún momento de la historia se tendrá que decir que tú no eres igual, que tú vas contra cultura, porque eres un hijo de Dios. Diga gloria a Dios. Libro de Génesis capítulo 39, verso 1 al 6. A mí me gusta leer bastante la Biblia, mis sermones. Vamos a leer. La Biblia dice: llevado pues José, ¿a dónde? Otra cultura. No era de Egipto. Hay muchos que no son de Aruba acá, ¿cierto? Vienen de otros países. Hay otros que son nativos, nacidos en esta isla. Pero no sé si me equivoque, pero aquí hay un grupo muy grande, debe ser considerable, que no son nativos, no son nacidos acá. Vienen de otras partes, se encontraron con esta cultura, se encontraron con un bello país, una bella isla donde prima el turismo, donde se vive del turismo, donde hay una cantidad de beneficios y muchos quieren venir a trabajar, muchos quieren estar acá. Pero a muchos les ocurrió lo de José. No es el país nativo. Yo viví en otro país también,
Yo sé que es llegar como emigrante, yo sé que es ir allá a llevar los papeles para que se los renueve, yo sé que es que le digan a uno, tu esposa y tus hijas tienen que salir ya de este país porque tienen problemas y no pueden estar acá. Yo sé que es que le cierren una puerta, yo sé que es vivir en otra parte y todo eso. José le pasó lo mismo, estaba allí y se lo llevaron del lugar donde vivía a Egipto. Y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, no era cualquiera parecido. Era un hombre importante, tenía prestigio, tenía dinero, tenía las comodidades, tenía poder. Varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá a Egipto. Lo compró como comprar algo, simplemente un artículo. Miró a José y lo compró. La condición de José no era fácil, no era agradable. Había sido sacado obligatoriamente de su círculo familiar, donde ni sus hermanos lo querían, pero de allá, de su cultura, de sus comidas, de sus costumbres, de su familia, de todo alrededor, porque era el niño consentido, era el muchacho que el papá quería, era el que el papá consentía, era el que a papá le daba lo mejor, era el que papá estaba pendiente de él, y de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, es sacado de su cultura, metido a una cultura diferente, y no solo eso, sino que es comprado como un esclavo. Pero José tenía algo claro, que no importando la condición y la circunstancia, él sabía que le pertenecía a Dios por encima de todo. Hay personas que cuando salen de su medio, cuando salen de su alrededor, de su contorno normal, donde han vivido, donde han existido, y van a otro, perdóneme la expresión, se lo digo con cariño, se enloquecen, se sienten libres. Ya no estoy en mi país, ya no estoy alrededor de mi familia, aquí nadie me conoce, entonces hagamos y deshagamos, porque al fin y al cabo allá todo el mundo me conocía. Allá no podía hacer nada porque le llamaban a mi mamá, llamaban a mi papá, hacían. Y hay gente que busca salir de su entorno porque se siente como en una cárcel. Se sienten vigilados por todo el mundo. Se sienten ahí acusados, señalados. Y hoy con la tecnología, allá donde estén, toman hasta la foto y le mandan allá. Y entonces buscan a gritos cambiar del entorno. No quiero estar acá. Quiero un lugar donde no me conozcan para hacer lo que yo quiera hacer. Pero cuando hemos tenido un encuentro con Dios, hablábamos ayer, no importa dónde estemos, José siguió siendo hijo de Dios primeramente. Así no estés en tu país, así no estés en tu cultura, así no estés en otra cultura donde hayas vivido, donde te hayan enseñado. Aquí no se trata de pertenecer o no a una cultura, aquí se trata de conocer que somos primero hijos de Dios. Amén. Mas Jehová, dice la Biblia, mire, José aunque cambió todo, no cambió el ser hijo de Dios. La Biblia dice, mas Jehová estaba ¿con quién? Hermanos, que la Biblia diga que Jehová estaba con José. Alguien dijo, Dios y yo somos equipo, ya no necesitamos más. Que la Biblia diga que Dios estaba con él era suficiente. Preocúpate de que Dios esté contigo. De pronto ya no está tu familia, de pronto no están tus amigos más cercanos, los de infancia, con los que estudió, la gente que está alrededor, y de pronto al ir a otro país o al irte de acá, de pronto de aquí mismo de Aruba a otro país y llegar allá, hay gente obviamente que pega y fuerte al corazón. No está mi familia, no están los conocidos, no está todo, me es extraño. Y cuando uno está en un sitio donde no ha vivido, uno sale y ve los edificios extraños, las cosas extrañas, porque no está acostumbrado. Pero preocúpate simplemente por saber que Dios está contigo. Eso es lo que necesitas, que Dios esté contigo,
Que los edificios sean diferentes, no importa. Que los vehículos sean diferentes, no importa. Que el idioma sea diferente, no importa. Que las costumbres sean diferentes, no importa. Preocúpate solamente porque Dios esté contigo. Que levantes tus manos, que levantes tu mirada, que llegues a este sitio y levantes tus manos al cielo y sepas que Dios vive en tu vida. Eso es lo que te tiene que preocupar. A uno le preocupa no entender el idioma. Cuando nosotros llegamos a Portugal, la gente decía, no, eso es un español mal hablado, eso es facilito, fácil. Portugués ya es gutural, eso es acá adentro en la garganta. Y solamente se escuchaban las S. Eso no le entendía a nadie, hermano. Y eso sí es frustrante. Te salga y nadie le entienda. Y nadie entiende usted. Y peor con la llamada. Lo primero que me prendí fue, faz favor, fálame devagarinho. Aló, por favor, hábleme despacio. Porque cuando le hablaba nadie entendía. Entonces fue lo primero, faz favor, fáleme devagarinho, eu posso falar o percibir devagarinho. Escupe. Fue lo primero. Porque es frustrante usted no entender, escuchar y no entender. Pero preocúpate simplemente por sentir a Dios. Si tú sabes que Dios va contigo, vas a ir contra cultura, vas a ir con las cosas, vas a detectar qué es lo que no te sirve. Mas Jehová estaba con José. Y si tú te preocupas porque Dios esté contigo, ¿fue varón qué? Dígame fuerte, léalo ahí. ¿Fue varón qué? Próspero. Pero la prosperidad no va por encima de lo otro. Porque eso es lo delicado cuando yo voy contra cultura. Casi las personas siempre ponen lo segundo sobre lo primero. Yo quiero salir es porque quiero prosperar, porque quiero conseguir, porque quiero adquirir. Y eso lo hablábamos ayer en la tarde. La corriente del mundo está en lo material, en solo el dinero, en solo buscar la comodidad. Pero la Biblia primero pone aquí a Dios por encima de la comodidad. Preocúpate por tener a Dios y entonces Dios te dará la comodidad, el dinero, las posesiones y todo lo que necesitas. No lo pongas por encima, por debajo de la comodidad o la prosperidad. La prosperidad no te dará Dios. Dios te dará la prosperidad. Entonces cuando uno sale del entorno y no va contra cultura, entonces se mete en esa cultura. No marca la diferencia. Y entonces nos olvidamos de Dios. No hay tiempo para el culto, no hay tiempo para servir, no hay tiempo para dedicarle a Dios, no hay tiempo para nada. Vine solo a hacer plata. Así no digan amén. Todavía me siguen invitando entonces. Hay gente que solamente piensa en dinero. No, yo vine fue a hacer plata. Y se lo dicen a uno. No, yo vine fue a hacer plata. Pero la plata no es todo. Esa es la cultura. Pero nosotros vamos contra cultura. Lo mío primero es tener a Dios en el alma. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Mi amado, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Sin Él nada puedo hacer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
hablen otras lenguas y reciba el Espíritu Santo esta mañana, porque lo que necesitamos es poder de Dios para ir contra cultura en toda situación. Amén, amén, amén. Dele ese aplauso al Señor. Aquí está el poder del Espíritu Santo. Preocúpate primero por tener a Dios en el alma. ¿Para qué dinero si no tengo a Dios? ¿Para qué auto nuevo si no tengo a Dios? ¿Para qué casa nueva si no tengo a Dios? Lo primero de la cultura cristiana es tener a Dios. Eso es lo primero en nuestra cultura. Si fue la voluntad de Dios que estuvieras en este bello país, también es la voluntad de Dios que lo primero sea Él en tu vida. ¿Para qué carro nuevo sin Dios? ¿Para qué casa nueva sin Dios? ¿Para qué dinero en los bolsillos sin Dios? Nada tiene sentido si Él no está. Hay momentos que no tenemos dinero en el bolsillo. Vea, como este. Claro, el otro no se los muestro. Pero así no tengamos, si lo tenemos a Él, estaremos felices. Y yo sé que habrá momentos cuando has entrado por esas puertas con deudas, incluso sin dinero, pero aquí te has encontrado con Él. Y has salido feliz, contento ese domingo, ese día, porque esa es nuestra cultura. Y por eso el versículo primero dice: Jehová estaba con él. La cultura es primero Él. Nuestra cultura es primero Dios que todas las cosas, porque en Él entonces seremos prosperados. Y fue varón próspero, aunque era esclavo, aunque no estaba en su cultura, aunque estaba lejos de su familia, aunque estaba lejos de sus costumbres, aunque estaba lejos de su comida, aunque estaba lejos de todo, Dios seguía prosperándolo. Y estaba en casa de su amo el egipcio, dice la Biblia. Y allí empezó a prosperarlo. El verso 3 dice la Biblia: y vino y vio su amo que Jehová marcó. Potifar se dio cuenta que no era un esclavo cualquiera, que no era un muchacho común y corriente, que no era un joven más del montón, como te quiere hacer ver la gente, estimado muchacho que estás en el campamento. La gente te quiere meter en el montón de los demás, en las muchachas de los demás, en el montón de los muchachos. Pero aunque estaba en una cultura diferente, era próspero porque Dios estaba con él primero y los demás se dieron cuenta. La gente se tiene que dar cuenta que tú eres diferente, que cuentas con la bendición de Dios, que cuentas con el poder de Dios, que cuentas con la gracia de Dios, que cuentas con el favor de Dios. Habrán más estudiantes, sí, pero tú eres diferente. Habrán más trabajadores, sí, pero tú eres diferente. Habrá más gente viviendo en el barrio, sí, pero tú eres diferente. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un muchacho al cual Dios redimió con su sangre y selló con su poder. Tú eres un adulto diferente. Habrán más adultos allá, habrán más ancianos allá, habrá muchas más personas, pero tú eres diferente. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Los demás lo testificaron. La gente tiene que testificar que tú eres diferente. Su amo vio que él era diferente, marcó la diferencia. Pertenecía al pueblo de Dios que dijimos ayer y era del pueblo de Dios. Jehová, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Si hay algo que diferencia al pueblo de Dios y marca la diferencia, es que tú tienes el respaldo de Dios. Tú tienes el respaldo de Dios. Dios te dará
la iluminación. Dios te dará la revelación. Dios te alumbrará el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tú tienes un plus, perdóneme o para que me entiendan, tú tienes un plus en tu vida ante los demás trabajadores, ante los demás estudiantes, ante los demás pueblo y ante los demás habitantes de Aruba. Tú tienes un plus, y ese plus es que Dios está contigo. A veces se cierran las puertas para los demás, pero Dios te abre a ti las puertas, porque tú eres un hijo de Dios. Tú marcas la diferencia. Los demás de pronto tienen puertas cerradas y no hay nada más que se abra, pero tú tienes un plus. Jehová hacía prosperar en su mano lo que tenía. Tú tienes ese plus. No te preocupes. Tú tienes la gracia de Dios. Por eso hay hermanos que se le acercan a uno y le dicen: pastor, no sé cómo, pero me dieron el trabajo. Es que ni papeles tengo. Es que ni tenía acceso a ese trabajo porque los requisitos no los cumplía. Pero es que tú tienes un plus. Dios está contigo y la bendición de Dios está contigo. Cuídate, sé fiel a Dios. Ve contra cultura, no te metas con ellos. Marca la diferencia. Oye, yo siento aquí el Espíritu Santo esta mañana. Yo siento la gloria de Dios esta mañana. Yo siento el poder de Dios esta mañana. Yo siento la bendición de Dios esta mañana. Si alguien levantara su voz y hablara en otras lenguas esta mañana y glorificara a Dios según el Espíritu le da que las hable esta mañana. Aleluya. Habrá un muchacho que quiera hablar en otras lenguas. Habrá un adolescente que quiera pronunciar un idioma que Dios coloque en su corazón, porque Dios está aquí esta mañana y la unción del Espíritu Santo la sentimos esta mañana. ¿Usted no cree que José tuvo un momento donde lloró? ¿Usted no cree que José unas noches no extrañaba a papá y a mamá? ¿Usted no cree que José extrañaba la comida de la mamá por la mañana, el desayunito? Hijo, aquí te preparé esto que tanto te gusta. ¿Usted no cree que hubieron momentos en que José dijo: cómo extraño a papá? La túnica que me regaló, cómo me llamaba en la mañana para ver todo lo que él tenía, y yo ahorita de esclavo. Pero aunque estaba en un lugar diferente, no se dejó llevar por la cultura, no se dejó llevar por la soledad, no se dejó llevar por los amigos. ¿Usted no cree que le sobraban amigos a José? Hey José, ¿qué vas a hacer este fin de semana? No, yo voy a estar con Dios. Hombre, salte de eso, vámonos por allá. Tengo un plan, tengo algo para que te diviertas este fin de semana. Pero José decía: no, yo voy contra cultura. Yo no soy del pueblo de ustedes. Mi vida pertenece a Dios. Yo sé que estoy pasando un momento difícil y no lo entiendo. No sé por qué mis hermanos me vendieron. No sé por qué tanto odio. No sé por qué me está ocurriendo eso. No sé, pastor, por qué me tocó salir de mi país, porque todo lo tenía allá, pero de un momento a otro me tocó salir y venirme acá. Y no ha sido fácil, ha sido duro empezar de nuevo. Ha sido duro dejar mi familia, ha sido duro dejar mi país, ha sido duro dejar mis costumbres. Pero aquí estamos de pie, estamos parados, somos diferentes, estamos contra cultura, fieles a Dios. Claro que José lloró.
Claro que a José le hicieron falta sus amigos. Claro que a José le hizo falta su comodidad en la casa. Claro que a José le hizo falta muchas cosas. Cuando viene la soledad y no hay un amigo con quien hablar, o no hay las cosas que yo deseo. Claro que sí. Pero él no se dejó llevar de esa cultura. Tú has sido fuerte. Los momentos no han sido fáciles, pero muchachos, no se han dejado llevar de la cultura. Tienen una cultura impresa en el corazón. Tienen una cultura allá marcada en el alma. Y esa cultura dice: soy un hijo de Dios. Así halló José gracia en sus ojos. Cuando no nos dejamos llevar de la cultura y vamos contra cultura y somos de la cultura de Dios, hallamos gracia delante de la gente. La gente te dirá: he tenido muchos trabajadores, pero pocos como tú. Creo que tú has sido el único aquí de esa manera. He tenido muchos estudiantes, pero pocos como tú, jovencita, jovencito. Tú eres diferente porque hay una gracia en tu vida, porque tú eres un hijo de Dios y vas contra cultura. Mientras los demás se desenfrenan en los vicios, mientras los demás se desenfrenan en todo lo malo, mientras los demás se desenfrenan en la inmoralidad y en el libertinaje, mientras los demás se desahogan su soledad en la maldad, tú te has preservado, tú te has guardado, tú marcas la diferencia y la gente ve la gracia de Dios en tu vida. Y le servía. Y entonces viene una recompensa y le hizo mayordomo de su casa. Y no solo mayordomo, sino que le entregó en su poder todo lo que tenía. Hay momentos difíciles. Empezar en un país nuevo, o empezar lo que les ha tocado y lo que nos ha tocado empezar en otras partes, no es fácil. Pero sabe que cuando somos fieles a Dios marcamos la diferencia, vamos contra cultura, los tiempos cambian. No se va a quedar difícil toda la vida. Los tiempos cambian. Yo fui cuando ustedes estaban en un localcito chiquito, pero hoy no están allá. Los tiempos han cambiado después de 13 años. Hoy están en un templo que ni muchos en Colombia lo tienen. Hoy están cómodos. Hoy veo una iglesia linda. Hoy veo una juventud linda. Porque los tiempos cambian. Muchacho, puedes que hoy estés llorando, puedes que hoy no estés bien, puedes que hoy no, la cultura te esté absorbiendo, puede que hoy los amigos te estén empujando, pero párate. Así tengas que llorar, así tengas que sufrir un poco, párate, porque el tiempo cambia. Los tiempos son diferentes. Mañana será diferente. Habrá un mejor mañana con Dios. Párate ahí, que la gloria de Dios vendrá. Y mañana mirarás atrás y dirás: allá estuve, allá lloré, allá sufrí, allá lamenté, pero ahora estoy en las manos de Dios. Ahora estoy en la gloria de Dios. Ahora la gloria de Dios está conmigo. Ahora todo es diferente. Párate ahí, no le cedas al mundo, no le cedas a la cultura, no le cedas a nada. Ve contra cultura, sé fiel a Dios. El verso 7, aunque era esclavo, Dios lo puso sobre todo. Pero se vino una situación difícil. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, el Potifar, puso sus ojos sobre José. Se enamoró. O bueno, digamos que se encaprichó. Yo me imagino, permítame, con toda decencia y cariño, imaginarme hermenéuticamente y exégesis aquí en la Biblia por encima un poquito, que la mujer de Potifar tenía que ser bonita. Fea no era. Era una mujer preciosa.
Y entonces ella empezó a decirle a José: duerme conmigo. Aquí tenemos la cultura de que todo esclavo que a mí me gusta, duerme conmigo. Esa es cultura. Así lo manejamos aquí. A veces uno llega a sitios donde dice: ¿es así o no es así? Manejamos el dinero así. Aquí el contrato o el trabajo se entrega, pero tú ya sabes. Esa es la cultura aquí. La cultura de manejar el dinero es así, asá. A Dios una cuota, pero no la honestidad en mis ofrendas o en mis diezmos o en mis ofrendas generosas. Porque aquí se maneja es así. Eso fue lo que le dijo la mujer a José. Aquí se maneja así. Yo cojo el esclavo y hago con él lo que quiera, porque al fin y al cabo es un esclavo. Pero es que ese esclavo era diferente. Se puede ser aquí así, pero es que yo soy diferente. Yo voy contra cultura. Así mi dinero, así mis recursos no sean muchos, pero lo que es de Dios va primero para Dios. Así mis bolsillos no estén llenos, pero primero es lo de Dios. Esa es mi cultura. Eso fue lo que aprendí. Eso es lo que vivo. En eso me alegro. En eso lo disfruto. Así los demás me vean que no, y así los demás me critiquen. Vas a llevar el dinero allá, te van a quitar. No piensen lo que quieran. Yo voy contra cultura. La mujer le dijo: aquí se hace así. Yo hago lo que me provoca con los esclavos. Verso 8. Pero se encontró con un esclavo diferente. Qué bueno que, muchachos, qué bueno que el mundo se encuentre con jóvenes diferentes. Es que aquí los muchachos a cierta edad entonces ya se ubican. Es que apenas cumplen cierta edad, entonces ya pueden hacer lo que se les provoca. Papá y mamá quedaron a un lado. Papá y mamá ya no, obedezco no. Y más si dan platica en la casa. Porque si aportan plata en la casa, entonces se vuelven intocables. Ay, que mi papá me diga algo, porque es que yo estoy dando la comida, yo estoy ayudando con la parte del alquiler, yo soy el que pongo el transporte. Y no se les puede decir nada. Eso es allá en la cultura. Pero nosotros vamos contra cultura. Aquí es diferente. Aquí todavía seguimos siendo sujetos a papá y mamá. Aquí todavía escuchamos consejos. Aquí todavía nos dejamos guiar. Aquí todavía escuchamos la palabra. Permite que el mundo te vea como jóvenes diferentes. Ya eres libre, ya puedes hacer con tu moral lo que quieras. Puedes ir y venir, puedes abrir la puerta a la que sea. Puedes ir allá inmoralmente y hacer lo que te provoque, porque ya tienes edad. No, ya no tienes edad, no. Tú eres un hijo de Dios y eres diferente. Que los demás lo hagan está bien, pero tú no eres los demás. Ay, que tan, perdóneme la expresión, tan bobito. Ay, que con esa edad y no ha estado con nadie. Ay, con esa edad y mírala todavía ahí sin nadie. No, esos son los demás. Tú eres diferente. Guárdate para Dios. Guárdate para Él. Que Dios se encargará de exaltarte en público. Dios se encargará de llevarte muy lejos. Dios se encargará de darte triunfo. Dios se encargará de darte todo en la vida. Se lo dice a alguien que ha pasado toda la vida con Dios. Él no quiso. Él dijo: tú estás enseñada a hacer lo que quiera con los esclavos, pero yo soy diferente. Soy esclavo, pero soy diferente. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi amo, dijo, miren la respuesta de José: mi amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Mire la confianza que ha puesto. Y ha puesto en mí la mano de todo lo que tiene. Verso 9. No hay otro mayor que yo en casa de mi amo o en casa de él. Y ninguna cosa se ha reservado sino a ti. Yo puedo hacer todo lo que quiera, pero tú, aunque eres bonita, pronto hasta me gustes, pero yo soy diferente. Por cuanto tú eres su mujer,
Pero mire el resumen que él hace en la pregunta. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y lo más importante, pecaría contra Dios. Es que yo no lo hago. Primero porque le debo lealtad a mi amo, porque tú eres su mujer y yo soy respetuoso. Pero también no lo hago porque yo soy hijo de Dios, porque yo marco la diferencia. Si tú estuvieras hablando con otro esclavo se acostaría contigo, pero yo no, porque yo temo a Dios. Yo voy contra cultura. No pertenezco a esta cultura, yo pertenezco a otra. Llámela anticuada, llámela retrógrada, llámela como la llame, pero es la cultura de Dios y yo quiero a Él, lo amo a Él y le pertenezco a Él. Hablando ella con José cada día. Oiga, cada día. Eso se volvió, en Colombia decimos, un cirilí. ¿Sí me entienden, cierto? Una cosa que fastidiosa. A toda hora, dele con la misma cantaleta y dele y presione y presione. Porque hay muchachos que se sienten presionados con algunas cosas morales, económicas, con algunas cosas personales, presionados por el grupo, presionados por los compañeros, presionados por la gente, presionados por la sociedad, presionados por muchas cosas. Pero es que precisamente de eso se trata, de marcar la diferencia, de ir contra cultura. Nosotros no somos iguales. Ella lo presionaba cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Verso de 11. Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los que estaba allí en casa. Y ella lo asió, lo cogió por la fuerza de su ropa, diciéndole: duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Aunque él se vio agarrado, aunque él se vio cogido, aunque él se vio allí tentado, de pronto en el momento él dijo: no, yo prefiero huir, yo prefiero correr, yo prefiero salir, así me digan. Porque después la mujer dijo que él le iba a hacer daño a ella, que él la iba a agredir. Cuando ella se vio que había dejado su ropa en sus manos y había huido, mire lo que hizo, mire la trama, mire la mentira. Llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo, o sea, alguien de otro pueblo, porque él estaba en Egipto para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo. Mentira, era ella la que quería dormir con él. Pero como Dios es justo, así le inventaron una mentira, lo mandaron a la cárcel, la imagen de él se perdió. Así te inventen, así te hagan, así te burlen, así te hagan bullying, así te digan lo que te digan. Pero si tú eres fiel a Dios, Dios te saldrá adelante. En la cárcel, el carcelero no se preocupaba de nada porque todo se lo entregó a José. Pensó que era un preso común y corriente. Pero escúcheme, en la cárcel marcó la diferencia. Donde quiera que tú te encuentres, marca la diferencia. Si estás en la empresa top de Aruba, marca la diferencia. Pero si estás allá en el trabajo más sencillo, marca la diferencia allá también. En toda parte la gente tendrá que darse cuenta que en este país hay una iglesia diferente, hay un pueblo diferente que marca la diferencia. Y la gente dirá: ah, tú eres de la misma iglesia de Julana, ¿cierto? Ah, tú eres de la misma iglesia de Julano. Porque ya la iglesia va marcando una diferencia en este país, que es la iglesia que va contra cultura, es la iglesia santa, es la iglesia que vive en santidad, es la iglesia que adora a Dios, es la iglesia que vive para Dios. Capítulo 45, verso 1 en adelante.
Hasta sus hermanos pensaron que José era otro hermano como cualquier otro, porque fueron los hermanos de José los que lo vendieron. ¿Se acuerdan? Que lo metieron a una, ¿cómo? Cisterna. Lo metieron allá, sus propios hermanos, y sus propios hermanos lo vendieron. Entonces sus propios hermanos pensaron que José era como todos los demás hermanos, que les iba a guardar odio, rencor, que se iba a desquitar, que a cualquier momento les iba a cortar la cabeza. Pero la Biblia dice, ya no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos: yo soy José, el que ustedes vendieron, el que metieron en la cisterna, el que intentaron matar. Yo soy José, mírenme. Y ellos dijeron: nos van a acabar, vamos a morir, este se va a desquitar con nosotros. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él: este nos va a matar, este es un hombre como cualquier otro. Y hay gente que tiene rencores metidos ahí durante años, con su papá, con su mamá, con un familiar, con la esposa, con el esposo, con un hijo, ahí guardados. Pero este marcó la diferencia. Tú tienes que marcar la diferencia en tu corazón. Tú tienes que marcar la diferencia. ¿Está bien que te hicieron algo? Sí, está bien. ¿Está bien que hubo maltrato? Sí, de pronto sí. ¿Está bien que el papá no fue amoroso y la mamá no fue amorosa? Sí, totalmente de acuerdo. Pero tú tienes que marcar la diferencia, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si Dios perdonó, Dios colocó en ti un corazón lleno de amor y de ayuda para también amar a los demás. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, tranquilos, yo marco la diferencia. No se preocupen, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Cuando yo marco la diferencia y voy contracorriente, veo que los asuntos que me pasan están en el propósito de Dios. De pronto ese que te trató mal, Dios quería enseñarte algo, no para que te guardes rencor. Algo quería Dios con eso. La Biblia dice: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En esta mañana yo te quiero decir: marca la diferencia. No te dejes llevar por la corriente. Si sigo mi sermón, salimos a las 2 de la tarde. Tengo otros 2 ejemplos así como estos, largos, pero solamente los voy a nombrar para terminar. El otro que le traigo aquí es el de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Solamente déjeme leer Daniel capítulo 1 versículo 13 en adelante. Solamente eso. Daniel capítulo 1 versículo 13 en adelante. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen testimonio, idóneos para estar en palacio del rey. Sáquelos de allá y tráigalos como esclavos a Babilonia, y enséñeles, cámbienle la cultura. Me gusta este ejemplo por eso. Enséñeles, cámbienle la cultura que ellos traen de su pueblo. Enséñenle las letras, enséñenle la lengua de los caldeos, empápelos de todo lo que aquí somos, para que ellos se conviertan a nosotros y sirvan al rey en palacio. Y le señaló el rey la ración para cada día. Cámbienle la comida, y van a comer de la porción de la comida del rey, del vino que el rey bebía, y que los criase 3 años. Prepárenlos, láveles el cerebro,
cámbienle la cultura en 3 años para que a fin de ellos se presenten ante el rey. Los sacaron de la tierra, los trataron, allá eran esclavos, les cambiaron la comida, toda la cultura se las cambiaron. Pero Daniel le dijo: mira, te propongo un negocio. Yo sé que esa comida que nos traen es buena, pero es ofrecida a ídolos primero. Y nosotros tenemos otra cultura, no del pueblo, no tanto cultura terrenal, tenemos una celestial, donde servimos y adoramos a un solo Dios. Te propongo un negocio, no me des de esa comida, deme legumbres, deme todo eso de verduras, denos a nosotros una comida aparte. Y el que estaba a cargo de ellos dijo: no, me van a matar, si te ven pálido y si te ven mal, me van a matar. Dijo: no, prueba, hagamos la prueba durante unos días, y si nos ves bien nos dejas ahí, si no. Entonces hicieron la prueba, y después de la prueba sus rostros estaban mejores, porque Dios respalda al que es fiel. Dios respalda al que va contra cultura. Así te estén regalando algo, si no te agrada a Dios, no lo recibas. Así te ofrezcan algo estando en una necesidad, porque hay momentos, muchachos, cuando tienen necesidad y te están ofreciendo algo, pero si eso que te ofrecen no agrada a Dios, di no, que Dios te ayudará. Y después lo sacaron, y cuando se presentaron ante el rey, la Biblia dice que fueron hallados 10 veces mejores. Y luego vino la prueba para Daniel, porque le dijeron, buscaron cómo hacerlo caer, y no veían ningún vicio en Daniel. Iba contra cultura de todo, porque su cultura era la celestial. Y entonces firmaron un edicto para que solamente se clamara peticiones al rey. Y cuando Daniel supo eso, se fue contra cultura y abrió las ventanas que daban al templo y se arrodilló y oró a Dios, sabiendo que el edicto había sido firmado y que lo estaban vigilando. Y fueron y le dijeron al rey: este no obedece tus mandamientos, hay que mandarlo al foso de los leones. Y el rey se entristeció porque amaba a Daniel. Y Daniel, cuando vino, le dijo: Daniel, no puedo hacer nada. El rey a quien tú sirves, el rey a quien tú perteneces, el Dios a quien tú perteneces, te libra del foso de los leones, de la boca de los leones. Pero Daniel fue contra cultura. Daniel quería ser diferente. Daniel quería marcar la diferencia. Daniel era fiel a Dios. Muchachos, se van a encontrar en cosas, alrededores, en trampas, donde te van casi a obligar a hacer mal delante de Dios, pero tú marca la diferencia. Y lo lanzaron allá. Y al día siguiente el rey no durmió, y se fue y le dijo: Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha podido librar. ¡Oh, rey! ¡Para siempre vive! Él ha mandado su ángel y ha cerrado la boca de los leones. Cuando vamos contra cultura, la gloria de Dios está contigo, la bendición de Dios está contigo. No tengas miedo, no tengas temor de ser fiel a Dios, no tengas temor de ir por encima de las culturas para ser fiel a Dios. Y los otros amigos de él pasaron lo mismo. Daniel significa Dios es mi juez, y se lo cambiaron por Belsasar, que significa Bel, proteja tu vida, un dios pagano. Ananías significa nombre del Antiguo Testamento, que quiere decir Jehová se ha complacido. Se lo cambiaron por Sadrach, la cultura nueva, el mandato de Dios lunar. Misael significa quién como Dios, y Mesac significa quién como Ahú, un dios pagano. Azarías significa Jehová es mi guardador. Abednego significa el siervo de Nego. Intentaron cambiarles todo. Y cuando sacaron la estatua de oro, tocaron los tamborines, lo que la hermana Mónica leyó al principio, y ellos no se arrodillaron. Iban contra cultura.
Aquí todo mundo cuando toca se arrodilla. Aquí esa es la cultura, hermano, eso hay que hacerlo. Esa es la tradición, eso hay que hacerlo. Pero no, es que eso va en contra de mi Dios, eso va en contra de mis principios. Y entonces ellos dijeron: no nos vamos a arrodillar. Y maliciosamente hicieron traer los muchachos. Y el rey se enojó y le dijo: vaya a darles una oportunidad. Una. Aprovechenla. Voy a mandar a tocar los instrumentos para que se arrodillen. Y los muchachos se pararon, llenos de vida, con todo un futuro. Y le dijeron: rey, no te preocupes, ni siquiera los toques, porque nosotros no nos vamos a arrodillar. Dios puede. Ellos no dijeron va. Ojo con esto. Ellos dijeron: Dios puede librarnos del horno de fuego de tu mano. Y le agregan: y si así no fuera, que Él no nos libre, ¿cierto? Que Él no nos libre. El verso 18, ahí lo tiene usted, gracias. Verso 18. Y si no nos libra, así nos muramos en ese horno de fuego. Sepa, oh rey, que no serviremos a la estatua. Así aguante un poquito de hambre, así me toque dormir incómodo, así me toque pasar unas duras, así me toque sufrir un poquito, porque hoy en día no nos gusta sufrir. Hoy en día todo lo queremos fácil. Estamos en la era del cristal, en la era de que todo se rompe. Hay que pesar de mi niño, hay que pesar de mi niña, hay que pesar. Yo no puedo sufrir. Pero ellos dijeron: si Dios ahorita no le interesa salvarnos, no moriremos con Él. Y los metieron atados al horno. Y el rey se metió por allá en una ventanita a verlos. Cuando empezó a verlos, llamó a los demás y le dijeron: ¿cuántos metieron a ese horno? Y dijeron: 3. Venga, pero no me cuadra. Yo veo 4 que están sueltos y están andando y brincando. Y el cuarto es como el Hijo de los dioses. Allá hay un ser celestial. Porque cuando vamos contra cultura, Dios bendice la persona. Aquí está el Señor para bautizar con el Espíritu Santo. Aquí está el Señor para ayudar a alguien que quiera marcar la diferencia. Marca la diferencia, marca la diferencia. Márcala, 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 márcala. Colóquese en pie y dele un aplauso al Señor esta mañana. Colóquese en pie y hable en otras lenguas, según el Espíritu le da que las hable esta mañana. Colóquese en pie y adore al Señor y permita que Dios esta mañana le unja, le ayude. Tú eres diferente, tú eres diferente, tú eres diferente. Vamos contra cultura, marca la diferencia. Márcala. No te dejes influenciar. No hagas cosas que va encima y por encima de Dios. Párate firme, párate firme, párate firme. Párate firme, párate firme. Párate firme, así no estés en tu cultura. Párate firme, porque tu cultura es celestial. Tu cultura es hijo de Dios. Tu cultura es Dios en tu corazón. Habla, habla, habla con Dios. Habla en otras lenguas, habla, 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 habla. Recibe el Espíritu Santo esta mañana. Recibe el Espíritu Santo esta mañana.
Mire, antes de orar yo quisiera decirle algo. Pedro una vez le dijo: Señor, si los demás se escandalizan de ti, yo no. Yo voy contigo hasta la muerte. Y cuando a Pedro le dijeron que él era de Jesús, ahí sí le dio temor y dijo: yo no soy de él. Pero cuando le dijeron otra vez, me llama la atención para este sermón que estaba pensando, lo que alguien dijo. Le dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y otra versión dice: tu manera de hablar es semejante a la de ellos. O sea que Pedro no tuvo cómo ocultarse. Había una cultura en él, había una forma de hablar diferente. El mundo tiene que darse cuenta de eso de ti. Tu manera de hablar, tu manera de ser tiene que ser diferente. Jóvenes que marquen la diferencia, que vayan contra cultura. Venga, vamos a orar por todos los jóvenes, todos los que están acá. Vengan acá, vamos a orar. Pasen acá, si quieren no se arrodillan. Vénganse todos acá, vamos a hacer una oración por todos. Vengan todos los que están aquí adelantico. Si se quieren arrodillar está bien. Vénganse todos aquí adelante. Y vamos a hacer una oración esta mañana. Algunos están llorando, otros están hablando en lenguas, otros están esta mañana tocados por la presencia del Señor. Véngase por acá, acérquese al altar y búsquese por ahí un rinconcito. Arrodíllese o quédese de pie, no importa. Éntrese por acá, sigan por acá, éntrense por acá para que quedemos acá junticos y podamos orar. Éntrense por acá, por ahí hay sitio todavía. ¿Hay algún hermano que quiere venir esta mañana? Que siente que como que la cultura lo arrastra, las costumbres de acá y de cualquier parte lo están arrastrando. Vamos a hacer una oración. Los hermanos que están a la parte de atrás, que son servidores, son de la iglesia, yo les voy a invitar que vengan y me ayuden a orar por los muchachos. Vénganse, todos los hermanos que aman la juventud aquí de Aruba, vénganse y me ayuden a orar por ellos. Algunos papás de estos muchachos que están ahí, vénganse, ayuden a orar esta mañana. Algunos de los comités, de las directivas, vénganse para acá y ayuden a orar por los muchachos. Aquí hay muchachos tocados por el Señor esta mañana. Vamos contra cultura, no nos vamos a dejar arrastrar. Dios tiene un pueblo, sermón número 1. ¿Cómo pertenecer a ese pueblo? Sermón número 2. Marcando la diferencia cuando pertenecemos al pueblo, sermón número 3. Vamos a ayudarle a ellos esta mañana. Venga, ayúdeme a orar por estos muchachos. Escójase uno, métase por acá, hermano, métase. No se queden ahí, tienen que ir acá. Vengan acá al pie de uno de estos muchachos. Vénganse acá, venga. No quiero que los hermanos se queden ahí. Vénganse acá, ábrase paso y vénganse acá y háganse al pie de cada uno de estos muchachos. Escoja un muchacho, alguna hermana que escoja a esta jovencita, otra hermana que escoja otros hermanos varones. Aquí hay unos muchachos para que oren, unas hermanas. Vénganse acá, ayúdenme a orar. Vénganse algunos muchachos, hermanos, vénganse acá. Vengan, ayúdenme a orar. Acérquense los hermanos que están llegando. Vea, por aquí hay, para que me ayuden a orar. Venga, ayúdenme a orar. Eso, venga, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar. Siéndale la mano, ellos son conocidos. Algunos son como hijos para ustedes por la edad que tienen. Véngase, hágase al lado de ellos y ayúdenme a orar por ellos esta mañana. Véngase. Por aquí, hermanos. Por aquí hay otros muchachos, por acá, eso. Vamos a orar que Dios bendiga a la juventud de Aruba, que se sostengan más y más, que vayan contra cultura, que sientan el poder de Dios en sus vidas. El ser fiel a Dios siempre los lleve adelante. Todos oremos, levante sus manos al cielo, por favor, ayúdeme a orar. Que Dios bendiga a estos muchachos grandemente. Que Dios bendiga a la iglesia en Aruba. Ayúdeme a orar por estos muchachos. Todos oremos esta mañana. Señor Jesús, Padre del cielo, esta mañana, Jesús, ayúdanos a valorar que somos tu pueblo
y que podemos marcar la diferencia, y la vamos a marcar en la universidad, donde estén estudiando, en los trabajos, en la calle, en la familia, donde quiera que estén, lejos de su pueblo, lejos de su nación, pero estamos con una cultura que es la celestial. Bendiga a estos muchachos, bautízalos con el Espíritu Santo, llénalos de tu poder, llénalos de tu gracia, llénalos de tu unción. Oh Dios, bendíceles, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendíceles, ayúdales, que sean fieles, que se sostengan en medio de una cultura perversa, en medio de una cultura dañina y mala como la que tiene el mundo. Permite que se levanten jóvenes con una cultura cristiana, con una cultura santa, con una cultura especial llena de tu Espíritu Santo. Bendíceles, oh Dios. Sigue aplaudiendo a Dios, sigue alabando a Dios. Jóvenes, somos diferentes. Jóvenes, somos diferentes. Jóvenes, somos diferentes. Iglesia del Señor, somos diferentes. Somos diferentes, iglesia, somos diferentes. Somos diferentes, juventud de la iglesia del Señor en Aruba. Habrá gente que te diga cosas, sí, pero no olvides que hay un Dios a quien agradamos. Adóralo esta mañana, adóralo, adóralo un momento. Adóralo, aquí está su presencia, su poder, su Espíritu Santo está aquí. Tú eres diferente, no lo olvides. No caminamos de la mano de la cultura, caminamos de la mano de Dios. Adora a Dios, alábale un momento. Dile: Señor, ayúdame a permanecer. No tengo que impresionar a nadie, tengo que agradar a Dios. Díselo, díselo, díselo. Nada deseo, Señor. Aleluya. Si te tengo a ti, Dígaselo a Dios. todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Habla con Dios esta mañana.
tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré. Dígale al Señor en esta En tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré. No importa lo que cueste, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Oh, joven, que sea tu anhelo estar en la presencia de Dios. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo tu todo, Espíritu Santo, mi Señor. amado, mi tesoro, Aleluya, Señor. El anhelo en nuestro corazón de llenarlo del Espíritu Santo. si te tengo a ti. Oh, hermano. Joven, ¿sabe qué diferenció a estos jóvenes? ¿Qué diferenció a José? ¿Qué diferenció a Daniel? ¿Qué diferenció a cada uno de ellos? De la cultura era que estaban llenos del Espíritu de Dios. Era que la presencia de Dios moraba en sus vidas. Y cuando ellos caminaban, sentían a Dios en medio de sus dificultades, en medio de que iban a ser echados al horno de fuego, pero confiaban en el Dios al que servían. Aleluya. Yo quiero invitarles, hermanos jóvenes, vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Quiero que en esta mañana usted le ponga la mano al joven que está a su lado y le diga: Señor, llénalo con el Espíritu Santo, llénalo con el Espíritu Santo, Señor. Porque con nuestras fuerzas no podemos, Señor. Pero con tu Espíritu Santo, Señor, con ese poder sobrenatural, Señor. Y ponle tu mano ahí a ese hermano, a ese joven, y dile: Señor, llénalo con tu Espíritu Santo. Que no haya otra petición, sino llénalo con tu Espíritu Santo. Llénalo con tu Espíritu Santo, Señor. Llénalo de tu poder, llénalo de tu gracia, Señor. Llénalo en esta mañana, Señor. Rompe esas cadenas que los atan. Rompe esas cadenas, Señor. Que ellos puedan abrir sus labios, que ellos puedan levantar manos santas para ti, Señor. Y que en esta mañana tu Espíritu Santo tome el control de sus vidas. Abra sus lenguas, Señor. Mueva su boca, batan sus manos y sientan el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor. Oh, porque si tú estás con nosotros, oh, ¿quién contra nosotros, Señor? Nos levantaremos como águilas, Señor. Levantaremos ese vuelo. Oh, en esta mañana, Señor. Llénanos, llénanos, Dios, llénanos. Aunque no pueda ver, oh, llénanos, estás sobrando la vida de cada uno, Señor, llenándonos con tu presencia, conexión con Dios en esta mañana. Que de este campamento salgas lleno de la presencia de Dios. Que de este campamento salgas lleno con la unción fresca del Señor, para que puedas pararte frente al enemigo y decirle:
siglo. Oh, yo me transformo, Señor, yo me renuevo en tu presencia. Oh, Señor, en esta mañana, oh Dios maravilloso, te lo pedimos, Señor. Aquí estás, morando en mí. Oh, Señor, te pedimos, Señor, que llenes con tu presencia cada